aplauso al Señor y gracias por estar conectados. Vamos a ponernos de pie. Ejercicio evangélico, párese, siéntese. Y abra la Biblia en Hechos capítulo 16. Y mientras la abre, quiero que todo el mundo grite conmigo, diga fuerte conmigo: vamos a pescar. Hoy finalizamos esta serie de 3 semanas. ¿A cuánto les ha bendecido esta serie? Solo a 2. Bueno, Padre, Señor, que esos 2, Padre. Amén. 16, Hechos capítulo 16. ¿Lo tenemos, chicos? ¿Dónde está la Biblia du papel? La Biblia de papel, excelente. ¿Dónde está el celular? Levántenlo también. Amén. Gomelos, fresas. Hechos 16. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo un versículo y ustedes leen el otro. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Perdón, estoy mal, estoy desubicado. Señor, perdóname. Desde el versículo 11, disculpen hermanos, y apenas tengo 43, imagínense cuando tenga 62. Hechos 16, 11, aquí está, gracias chicos. Yo empiezo en el 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Ustedes. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Se dio cuenta que empezaron a leer todos y ahora van 5 nada más. Espero que cuando terminemos alguien por lo menos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. A ver, todo el mundo diga ese versículo mucho, que usted lo dice mucho. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron ustedes. Y él, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó con él y los suyos. Todos el versículo 34, este es el último. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Un aplauso para el Señor y para ustedes que leyeron casi todo un capítulo. Puede sentarse.
Le quiero recordar que para mí es importante que usted tenga paciencia y que pueda aprender y pueda leer todo el texto para que pueda entender la historia. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Vamos a pescar. ¿Cómo se llama? Vamos a pescar. Y quiero ponerle en el contexto bíblico de esta historia. El contexto bíblico es muy importante porque les he hablado de Jesús en las 2 semanas anteriores como modelo de pescador. Pero hoy quiero hablarles de Pablo como modelo de pescador. El apóstol Pablo fue un pescador increíble. Y Pablo viene en su segundo viaje misionero. Y Pablo empieza su segundo viaje misionero en lo que es el área de Bitinia. Él trata, de ir hacia Bitinia, una ciudad de Asia Menor, lo que es ahora Turquía. Y el Espíritu Santo no le permite, le prohíbe ir a Bitinia. Y luego tiene que ir hacia otra ciudad llamada Frigia y tampoco el Señor se lo permite. En una ocasión no se lo permitió y luego se lo prohibió. Entonces Pablo dice, entonces ¿qué ruta tomo? O sea, el Señor no me está dejando que yo prosiga el plan que yo determiné. En eso él tiene un éxtasis y tiene una visión de un hombre europeo de Macedonia, lo que hoy es Grecia. No sé cómo se vería ese hombre, pero se vería con estilo, un hombre diferente que él no estaba acostumbrado a ver. Y en esa visión el hombre macedonio le decía, Pablo, por favor, pasa y ayúdanos. Pablo entiende que vino esa palabra de parte de Dios y cambió de rumbo y se mete en Europa. Él nunca había pisado tierra europea, pero llega a una ciudad llamada Filipos. Y la ciudad de Filipos era el puerto de entrada, era una ciudad súper importante en todo lo que hoy se conoce como Grecia, antiguamente Macedonia. Y cuando Pablo llega ahí a Filipos, él llega al lugar donde la gente escucha la palabra de Dios. Recuerde que en ese tiempo la gente que oía de Dios no eran 100% cristianos, sino eran personas que les gustaba la historia de Moisés, la Torá, y escuchaban la palabra de los judíos. Cuando el apóstol Pablo viene a un lugar donde hay ciertas mujeres, gloria a Dios por las mujeres, empieza a predicarle a las que realmente saben evangelizar. The woman of the woman, ustedes. Y ahí encuentra una mujer llamada Lidia. Lidia es una vendedora de púrpura, o sea, una comerciante, una empresaria, tenía dinero. Y el Señor le abre el corazón a Lidia y ahí se empieza a encadenar una cantidad de sucesos que muchas veces nosotros lo predicamos por separado, pero hoy sentí predicarlo todo compactado para que podamos ver lo que Dios hace a través de la vida de un pescador. Yo he predicado del carcelero de Filipos, pero no he predicado desde Lidia. Y cuando empecé a estudiar el texto, yo dije, wow, cómo el Señor organiza todo para que Pablo pueda hacer una pesca increíble en la ciudad de Filipos. Así que hoy vamos a mirar algunas cosas que yo veo, principios poderosos en esta historia. Y el que quiere anotar, escriba. Y si no quiere escribir, también lo perdono, no hay problema. Pero si usted quiere escribir estos principios, yo quiero que usted se lleve esta palabra en su corazón. Lo primero es que Dios prepara, esto me encanta, los peces para la pesca. El que prepara los peces para la pesca es Dios. Y había un pez o un pescado femenino llamada Lidia. Y quiero que miremos el versículo 14 del capítulo 16. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. O sea, que esta era una mujer que tenía temor de Dios. Esta era una mujer que adoraba a Dios. Esta es una mujer que temía a Dios y que seguía a Dios, pero no había nacido de nuevo. Y dice la escritura, me encanta esto, estaba oyendo y dice que el Señor le abrió el corazón. Alguien diga, el Señor le abrió el corazón.
el Señor abrió el corazón de ella. O sea que mientras Pablo estaba compartiendo la palabra, era el Señor quien estaba actuando en el corazón del oyente. Me encanta esa palabra abrir, porque en el original es la palabra dianoigo, y esa palabra significa abrir completamente. O sea que parte del corazón de Lidia estaba conectado a Dios, pero no había sido completamente abierto su corazón. Y fue el Señor el que le abrió completamente el corazón de ella para que ella escuchara la palabra. Escucha esto: Dios es el que hace la obra, pero yo soy el que comunico. Pablo estaba predicando y en medio de la predicación Dios le abrió el corazón a Lidia. Por eso yo digo, Dios es el que hace la obra, pero yo soy el que comunico el evangelio. Si no se comunica el evangelio, ¿cómo Dios puede hacer la obra? Y el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? Hay dos grupos de personas: aquellos que quieren torcerle el cuello a la gente. Es que usted tiene que convertirse. No, es el Espíritu Santo el que hace la. Pero hay otro grupo de personas que no predican ni dicen nada porque el Señor sabrá cómo actúa con ellos. No, lo que tengo que hacer yo es comunicar el evangelio y Dios hará la obra. Por eso quiero enfatizar: es Dios el que prepara los peces para la pesca. Si tu esposo no es cristiano, ora por él. Sigue orando por él y abrázate de la promesa de que el Señor estará preparando y está preparando el corazón de ese hombre. Muchas veces Dios usa la crisis para abrir el corazón. Muchas veces Dios usa las circunstancias duras para abrir el corazón. Pero yo he orado para que la cosecha que Dios tiene para Grace Español en el 2022, desde ya el Señor esté preparando el corazón de esos peces que van a venir el próximo domingo. Lo segundo que quiero resaltar es que el discipulado hace parte de la pesca. Di eso conmigo: el discipulado hace parte de la pesca. Alguien dice: pastor, ¿qué es eso de discípulo? La palabra discípulo significa el que sigue a. Es decir, que Cristo no solamente vino a que haya gente sentada en una iglesia, Él vino a ser seguidores, y la misión que Él nos dio no es hacer cultos, sino hacer discípulos. Y la pesca incluye el discipulado. Y quiero que mires un momentico. Ya te hablé de Lidia, pero luego hay otro personaje a la final que es el carcelero. Y tanto Lidia como el carcelero fueron bautizados y fueron discipulados. Dice el versículo 15: y cuando Lidia fue bautizada y su familia. O sea que Lidia no simplemente se quedó: ay, qué lindo mensaje, amén, Padre, yo te recibo en mi corazón en el nombre de Jesús, Señor, abro mi corazón, amén. Y cuando Pablo le habló del bautismo, no, yo no quiero saber nada con eso. Es el problema de muchos cristianos hoy. Aceptan a Cristo, reciben a Cristo, pero cuando se trata de públicamente de declarar mi fe en Jesucristo, muchos se traban en el proceso. Pero déjame decirte que si tú pudiendo bautizarte y no lo haces, te es pecado. Pero encuentro que Lidia se bautizó y mira el proceso. No solo se bautizó, sino que los invitó a su casa. Y no solo los invitó a su casa, sino que en su casa se abrió un grupo vida. Aquí encuentro una mujer discipulada. Lo mismo pasó con el carcelero. El mismo patrón. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo, estarás salvo tú y toda tu casa. Los llevó a la casa, les vendó las heridas, se bautizó él y su familia, y luego le sirvieron a Dios. Discipulado. Déjame decirte esto: más que asistir a una iglesia, debemos ser la iglesia. Voy a repetirlo: más que asistir a una iglesia, debemos ser la iglesia. Y déjame decirte esto también: Dios no quiere asistentes, Dios quiere discípulos. Dios no quiere asistentes, Él quiere discípulos. Número 3: Dios es quien prepara la ruta del pescador. Dios es el quien prepara la ruta del pescador. Todo empieza cuando Pablo está aquí viendo la visión del hombre macedonio y le dice: pasa, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí Dios empieza a guiar a Pablo en una aventura. Y quiero que lea este versículo tan tremendo, porque dice que aconteció que mientras ellos
Este texto me gusta mucho. No sé si lo pueden encontrar, pero desde el versículo 16, Hechos 16. Ya viene, le predicó a Lidia. Lidia se convierte, y luego en eso van de camino, y de camino sale una muchacha endemoniada. Pero ella no se manifestaba, sino que ella profetizaba por el espíritu de adivinación. O sea que hay un espíritu de adivinación que también profetiza. Ojo. Hay gente que se llaman profetas y no profetizan, sino que adivinan. Tenga mucho cuidado con lo que usted escucha por ahí, por las redes. No estoy diciendo que el don de ciencia no es correcto. Si hay gente que Dios le muestra el futuro, pero hay gente que por adivinación dice cosas. ¿Y dónde se encuentra esto? ¿Dónde yo puedo discernir? Es que Pablo tuvo discernimiento. Cuando esta mujer empezó a decir ellos son profetas, a él le fastidiaba. Y un cristiano que tiene el Espíritu Santo le fastidia lo que no es de Dios. Entonces en el momento él reprende al demonio, y el demonio deja a esta muchacha, y esta muchacha es libre. Pero escuche, los que eran amos de esa muchacha, que la tenían esclava, dijeron: ahí se nos fue la plata, aquí se acabó el negocio. Y por esa razón los agarraron presos. Y como los agarraron presos, los azotaron y los metieron en el calabozo. Y porque los metieron en el calabozo, empezaron a cantar. Y porque empezaron a cantar, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. Y como empezaron a cantar y se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas, el carcelero vio y se iba a matar. Y como el carcelero se iba a matar, Pablo le dijo: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y luego él se arrodilla y dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Todo empieza con una endemoniada y termina con un carcelero. Por eso le conecté todo el pasaje. Todo empieza también con él predicándole a Lidia, una empresaria. Aquí tú ves las tres categorías sociales: una mujer rica, el carcelero un hombre de clase media, y la muchacha endemoniada una mujer de clase baja. Porque Cristo no tiene acepción de personas. Lo que te quiero decir es esto, y algunos dicen: Pastor David, ¿para dónde va? Ya voy. Es que la labor del pescador es hacer lo que tiene que hacer en el momento en que Dios se lo permite, sin saber lo que viene después. Míreme acá. Pablo llega y empieza a predicar en Filipos. Él no llega diciendo: ¿qué pasará después con Lidia? Yo creo que me voy a encontrar con una muchacha endemoniada y yo creo que después voy a terminar la... No. Él se enfocó en lo que tenía que hacer en el momento, sin saber lo que venía después. Pero hay algo fascinante: Dios ya tiene una ruta para cada uno de nosotros. Pablo enseñó a la mujer sin saber, enseñó a Lidia sin saber que venía una endemoniada. Reprendió al demonio de adivinación sin saber que por reprender a ese demonio los iban a meter presos y los iban a golpear con varilla y los iban a dejar destrozados corporalmente. Pero él no sabía que por esa misma razón el carcelero se iba a convertir. Lo que te quiero decir es esto: Pablo hizo lo que tenía que hacer sin saber lo que iba a venir. Voy a repetir eso. Pablo hizo lo que tenía que hacer sin saber lo que iba a venir. Hoy en día muchos no hacen nada pensando y esperando señales del mañana. Yo predico si me dan una iglesia, yo predico si me dan un micrófono, yo echo fuera a los demonios si me dan un liderazgo. Pero he venido a decirte esto: cuando hagas lo que tengas que hacer, entonces lo demás se empezará a mover. Cuando hagas lo que tengas que hacer, todo lo demás se empezará a mover. Ya basta de estar en un estado estático, por favor, iglesia. Empezamos a movernos en el propósito de Dios, y Dios va a empezar a moverse de una manera tan impresionante que vas a decir: wow, ¿qué fue lo que pasó? Y Dios te va a decir: solo obedeciste. No sé si tiene sentido aquí. Todo lo que te pasa en tu vida tiene un propósito. Y todo lo que te pasa en la voluntad de Dios está conectado una cosa con la otra. Y sin tú saberlo, Dios te está preparando para un destino grande, pero es para aquellos que se activan en el servicio de ganar almas y de predicar el evangelio. Mira, anoté esta cosa. Si Lidia, ¿sabe quién es Lidia, no? La empresaria, no los invita a la casa, no se encuentran con la endemoniada. Si no se encuentran con la endemoniada y ella no se manifiesta, no es libre. Si la endemoniada no es libre, no los meten a la cárcel y los azotan. Si no los meten a la cárcel y no los azotan, no conocen al carcelero.
Si no conocen al carcelero, el carcelero no se convierte. Y si el carcelero no se hubiera convertido, pues no hay iglesia en Filipo. Todo empieza con una mujer empresaria y termina con un carcelero. Lo que Dios estaba creando era la base de lo que sería una de las iglesias más poderosas de Europa. Escucha, voy a hablar metafóricamente. Hoy Lidia es la que vemos. No vemos ni el endemoniado, no vemos ni esto, no vemos ni lo otro. Pero Lidia es importante. No despreciemos las cosas pequeñas que Dios nos pone en el camino, porque algo pequeño nos va a conectar con algo que viene después y que viene después y que viene después y que viene después y que viene después. Y el mensaje central es esto: ve a pescar. Hay Lidias que están esperando. Ve a pescar. Hay carceleros que están esperando. Ve a pescar. Hay endemoniados. ¡Ay, no! Hay gente necesitada que está esperando. Número 3 o número 4. Ser pescador de vidas implica pagar un precio. Dice el versículo 22. Ya les he contado la historia de diferentes ángulos. Ahora escuche. Se agolpó el pueblo contra ellos después de que dejaron libre a esta muchacha, y como la muchacha era esclava de otros, le sacaban dinero, y al ver que sus ganancias se perdieron, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Y dice que, escucha, rasgándoles las ¿qué? Ahora, en ese tiempo las ropas no eran como esta, era una sola pieza. O sea que cuando se las rasgaban quedaban en bola, quedaban desnudos en su ropa interior. Qué vergüenza. No, quiero escuchar esto. Qué vergüenza. Desde ganar a una empresaria a liberar hoy la gente hace milagro, libera a los endemoniados y sacamos business card. El gran evangelista echa fuera demonios y sana. En ese tiempo era al revés. Por liberar a una mujer los desnudaron, y fuera de eso les ordenaron azotarles con correas. Y no eran varas, eran varas romanas. Y después de haberles azotado, los echaron mandando al carcelero que los guardase con seguridad, y los metieron a un cepo. Y el cepo era el último calabozo de todos, donde era como un objeto donde ellos tenían que estar atados así. Imagínense, semidesnudos, atados de manos y pies, y no podían salir de ahí. Ahí tenían que hacer sus necesidades fisiológicas. ¿Usted se imagina el olor de un cepo? O sea, cuando llegas a un cepo, ahí estuvo el Chapo, estuvo Pablo Escobar, todos ellos estuvieron ahí y dejaron rastros de su... O sea, ir a un cepo. Esto a mí me impresionó. Pablo era judío, pero Pablo era romano. Es como decir yo que soy colombiano y soy American citizen. Respect, please. Escúcheme. Ellos no sabían que Pablo era romano. Ellos mismos dijeron: este judío vino aquí a alborotarnos y nosotros somos romanos, por eso le vamos a cascar. ¿Por qué Pablo no dijo nada? Si yo hubiera sido Pablo, no, momentico, yo también soy romano. Y si Pablo hubiera dicho que es romano, ni le tocan un pelo. Lea la historia, al final se asustaron cuando supieron que era romano. Dijeron: ay, Señor, nos metimos con este man, no debíamos haberlo. Y yo me pregunto, ¿por qué Pablo no dijo nada cuando lo estaban azotando? ¿Por qué Pablo no abrió la boca cuando le estaban tirando palo y cuando le estaban rasgando y cuando lo metieron al cepo? Y el Señor me llevó, qué increíble es el Señor, me llevó a un texto que Él mismo le escribe a la iglesia de Filipo, donde Él sufrió. Ya después está en Roma escribiéndole esta carta. Y ahí fue donde me hizo clic por qué Pablo se quedó callado. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, esto a mí me ministró hasta los huesos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han ¿cómo se dice?
redundado. Gracias. Y esa palabra redundar en el griego significa progreso cortando hacia adelante. O sea, algo que va cortando, que va con agresividad avanzando. Es decir, las cosas que me han sucedido han servido para que el evangelio siga hacia adelante, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en todo el pretorio y a los demás. Wow. Escucha, Pablo tenía un espíritu muy bonito. Y es que Pablo sabía que su sufrimiento era por glorificar a Cristo. Y por eso él se cayó. Esto a mí me bendijo, yo no sé si a usted le va a bendecir. Mientras le estaban dando vara, Pablo estaba, porque él sabía que en algo bueno Dios iba a hacer de esa molida que le estaban dando. Si él abre la boca y se las da de autodefensa, defenderse a sí mismo, aborta el proceso que Dios tenía en él. Escucha. Lo que el Señor me ministró es esto. Hoy en día a nosotros nos interesa más nuestro progreso hacia adelante que el del evangelio. Las iglesias hoy, mucha gente y muchos pastores predican acerca del progreso de la persona, pero dejan el progreso del evangelio a un lado. Por eso cuando buscamos solo nuestro progreso, nunca estaremos satisfechos. Nunca estarás satisfecho cuando buscas tu propio progreso. Este año voy a comprar una casa más grande y la compras. Y después dices, quiero otra más grande y la compras. Después quiero una piscina y la compras. Este año quiero tener 2 trabajos y lo compras. Este año quiero tener 2 mujeres. No, el Señor reprenda. Este año este año quiero bajar de peso y lo logras. Este año quiero ser 90, 60, 90 y lo logras. Todo se puede, todo es posible. Con las cirugías plásticas todo es posible. Este año quiero lograr mis papeles, por eso me voy a casar con un gringo y Blue Passport, y lo puedes lograr. Y después de 5 años dices, es que ya no te quiero, ya no te amo. Y lo logras, pero siempre tendrás una insatisfacción porque estás buscando tu propio progreso. Pero cuando buscas el progreso del evangelio, entonces encontraremos la plenitud de la vida. He venido a decirte esto. Pablo dijo, mis prisiones han sido patentes. Esa palabra patente quiere decir, es la palabra faneros, que es hacer notorio, sacar a la luz. Wow, Pablo dice, mis heridas han salido a la luz. Y no para victimizarme. Oye, y las heridas de muchos no son para glorificar a Cristo, sino para autocompadecerse. El apóstol Pablo nos enseña que todos los precios que hay que pagar y las cadenas del sufrimiento son para glorificar a Cristo. Son para que el nombre de Dios sea exaltado. Y recibe esta palabra. Algunas veces predicarás con tus labios, otras veces con tus heridas, pero siempre habrá un fruto de tu predicación. Tómele una foto a eso. Porque es que a veces la gente no va a escuchar las palabras, va a ver tus heridas. Wow. Y a usted con toda esa humillación que le da, mire todo ese sufrimiento, y usted cómo tiene paz. Y usted dice, ese es el propósito de mis heridas, que el nombre de Cristo sea exaltado. Cierro este punto con esto. Nuestro sufrimiento tiene como fin, esto nunca se te olvide, por favor. Nuestro sufrimiento tiene como fin 2 cosas. Está en esas 2 categorías, las demás son ilegales. Bueno, no son ilegales, tampoco así, no me gusta usar ese término. Pero las 2 razones más importantes de nuestro sufrimiento: primero, glorificar a Cristo.
Primero, glorificar a Cristo. Y segundo, alcanzar a otros. Si tu sufrimiento que tienes ahora solo te lleva a deprimirte, si tu sufrimiento y las luchas que tienes ahora solo es para culpar a otros, pero si los sufrimientos que estamos viviendo es para glorificar el nombre de Cristo y para dar testimonio a otros, vas por buen camino. Vas por buen camino. Y no te estoy profetizando ni te estoy diciendo a sufrir, hermano, todos a sufrir. No, pero tampoco te estoy diciendo par de sufrir. Ni la una ni la otra. Lo que te estoy diciendo es que van a haber momentos de palizas. El problema de nosotros es que a nosotros nos apalean porque somos cabezones, desobedientes. Pero a partir de ahora, Señor, permite que las pruebas que pueda tener en mi vida sean para glorificarte a ti y para que otros conozcan de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Siguiente, y termino con esto. Me faltan dos. La pesca requiere alegría y empatía. Wow, esta me ministró. La pesca requiere alegría y empatía. Hechos 16:25, cuando ellos están ahí en el cepo, dice la escritura: pero a medianoche, maldiciendo Pablo y Silas, diciéndole a Silas: y ve, yo le dije a usted, pero y Silas dijo: si eso le pasa a usted por andar obedeciendo esa visión ahí, ¿qué pasa? Y ayúdanos, mire cómo estamos aquí. Uy, me da una piedra. No. Estaban peleando entre ellos, amén. No. Ellos estaban cantando. ¿Qué canción? A ver, un himno. Solamente le salió el latino ahí. Solamente alábale con el corazón, porque los brazos no pueden porque los tengo partidos, pero solamente alábale. ¿Qué otro himno? Padre, Señor. Despacito, no, despacito, ese no está en la Biblia, hermano. ¿Qué otro himno? Mi corazón entona la canción. Pero no, un coro alegre, un himno alegre. Cristo rompe las cadenas. Ese me gusta. Cristo rompe. Y nos da seguridad. Y todos los presos estaban escuchando. Wow, estos manes, ¿quiénes son? No, son unos predicadores que los dieron una paliza por liberar por una mujer endemoniada. Pobrecitos. Y yo creo que Pablo estaba las arenas. Lo que sucede, tiembla el lugar, se rompen las cadenas, se abren las puertas. Y esto, aquí voy. El centurión, el guardia, se fueron todos, me voy a matar. Y viene Pablo y le dice: mátate, desgraciado hijo del diablo. Así te quería ver, tú fuiste uno de los que me apaleaste, ahora te quiero ver la cara. No. Pablo le dice: ¡hey! No te hagas. Wow. Es que la pesca, si no tiene alegría, no sirve. Muchos de nosotros, escuche. Escucha esta frase: no te hagas. Alguien tiene que llamar a alguien esta semana y decirle: hey, no te hagas daño. Hay una esperanza. Cristo te ama. Y yo me imagino a Pablo, yo no me imagino a Pablo amargado. No se haga daño. No, porque dice que estaban cantando. Y el apóstol Santiago dice: ¿alguno está alegre? Cante alabanza. O sea que si estaban cantando era porque estaban alegres. ¿Y por qué tenían empatía? Porque se pusieron en los zapatos de él. Les voy a mostrar una foto. Toda la semana, por eso ayer no pude estar en la pesca. Toda la semana tuvimos que irnos con mi hija Daniela a Washington. Y la llevaron para unos tratamientos médicos donde le sacaron sangre, muchísima sangre. Eso era inyecciones y todo. Y póngame la foto, por favor. Ahí está. Este es el brazo de mi hija. Y la estaban chuzando ahí todo. Y algo que me dijo el doctor
porque estaba rodeado de doctores. Gracias a Dios los exámenes salieron bien y gloria a Dios, Daniela está muy bien. Pero en medio de todo eso, estar desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana allí cuidando de ella. Y un doctor, él es iraní, iraquí, por allá, me dice: you are special people. You're so happy. You're not like others. Because others starts to cursing, and when they feel, perdón, se me olvidó que ustedes no hablan inglés, perdón, hermanos. Es que a veces, I'm sorry, I just forget that, I'm just, se me sale gringo que tengo por dentro, I'm sorry. Digo, wow, ustedes irradian tanta alegría. Y Danielita, porque no me dejaban quedarme en la noche, me tuve que quedar en un hotel cerquita. En la noche me dijo: papi, están peleando las enfermeras. Se agarraron ahí. ¿Y usted para qué le puso eso? No, en inglés, ¿no? Pero usted sí ve. No, y estaban discutiendo al frente de ella. Entonces la una le dijo a la otra: ¿por qué estamos peleando aquí frente al paciente? No es que se va a asustar, va a pensar que le metimos no sé qué. Y mi hija estaba así. Digo, vamos a pelear afuera. Y se fueron a pelear afuera. Cuando yo llego al otro día, los reuní y mire tan tremendo. Yo le dije: Señor, permite que yo pueda hacer bendición para ellos. Y yo les dije: ustedes son gente tan linda, tan especial. Gracias por cuidar de nuestra hija. Nosotros somos cristianos, creemos en el poder de Dios. Y ahí estaban todos los doctores, eran como 8, 10. Y algo pude ver ahí, es que en medio de este dolor, el gozo del Señor fue nuestra fortaleza. Escucha. Y digo esto porque hay gente que lo juzga a uno. ¿Y usted qué me va a hablar aquí de sufrimiento, pastorcito? Usted no sabe lo que es sufrir. No, usted se le olvidó que nosotros, sus pastores, sufrimos más que ustedes, porque somos más probados, más tentados, más atacados, más presionados. Porque tras de que llevo mis problemas, tengo que llevar los suyos, tenemos que llevar los de ustedes. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y quiero decirte esto. Esto a mí me tocó. Ya, me dan 5 minutos, ya. Solo 2, Padre, los demás no quiero. Perdónalo, Señor. Me dan 5 minutitos. Escucha. Me perdí en lo que les iba a decir. Vea, perdí las notas, ¿sí ve? Ya. ¿De dónde salió el gozo de Pablo? ¿De dónde? De las circunstancias, ¿verdad? Amén. Estaba tomándose una piña colada virgen de una playa en Cancún, allá, Cozumel. No te hagas daño, viejo. Disfruta la vida. ¿Por qué? Hay que vivir mi vida. Cristo te ama. No. ¿Dónde estaba Pablo? Entonces, ¿de dónde le fluyó el gozo? Esto me ministró el Señor. De la obra de Cristo dentro de él. No, usted no me escuchó. De la obra de Cristo dentro de él. Tú no puedes fingir la obra de Cristo. Lo que Dios ha hecho en ti, tú lo reflejas natural. Analiza esto. Yo te digo: hermano, vaya, pesque con alegría. Amén. Y usted va a salir con alegría y le va a durar 5 minutos. Va a ser ficti. Pero si Cristo está dentro de ti, el gozo del Señor va a ser tu fortaleza. Y Dios te va a dar las palabras, la gracia, la sabiduría. Porque la pesca, esto es súper importante y tal vez lo más importante, la pesca nace de la obra de Cristo en una persona. El amar a otros nace del amor de Cristo en mí. El salvar a otros nace de la salvación de Cristo en mí. El tener compasión por otros nace de la compasión de Cristo dentro de mí. Y ya, termino. Por último, la pesca es contagiosa. ¿La pesca es qué? Es contagiosa. Empezó con Lidia, luego la endemoniada, luego el carcelero, luego la familia del carcelero, luego la familia de Lidia, luego los hermanos, luego la primera iglesia cristiana en Europa. Usted sabe que Lidia fue la primera convertida en Europa. Bendita las mujeres. Aquí no hay mujeres. Bendita las mujeres.
La primera alma ganada no fue un hombre, fue una mujer. Wow. Lidia, la primera cristiana. Filipo, la primera iglesia en Europa. Y nosotros, Grace Español, aunque no lo crea, somos el fruto también de Filipo. ¿Por qué, pastor? Porque fue la primera iglesia que se abrió para el mundo occidental. Pegó a Inglaterra, luego a América, España, Latinoamérica. Wow. Y quiero terminar con este video, porque hay gente que Dios te va a poner esta semana que tú conoces, pero hay gente que no vas a conocer, pero la obra de Cristo en ti los va a bendecir. Miremos este video, por favor. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad, y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos, y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener, y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo, y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante, estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán. Entonces aquí tengo unos desconocidos, que uno pescó al otro y el otro pescó al otro y no se conocían. Entonces, esperanza. Bueno, empezamos aquí. ¿Tú te llamas? Fanny. Hello. Aló. Ya. ¿Cómo te llamas? Fanny. Fanny, ¿quién te pescó a ti? A mí me pescó Danae. Danae. ¿Quién te pescó a ti? Me pescó la hermana Martita. Martita, ¿tú conocías a Fanny? No, pastor. ¿A quién conocías tú? A Danae tampoco. Entonces, ¿cómo la invitó? Me tocó en el llamado
La mismo en el llamado. En el llamado hicimos una amistad después por su necesidad personal, por Danielita, yo creo que muchos la conocen. Ella tenía una petición muy especial. Carlita, el grupo de Carlita y el hermano Francisco me encomendaron a mí ciertas llamadas. Yo hice la llamada y ella estaba en el hospital rapidito, teniendo el proceso con su hija, primer proceso. Le detectaron cáncer a su hija de 18. Entonces ella, cuando yo le hablé, dijo: hermana, estoy en el hospital. Le dije: bueno, si quieres después le llamo. Dijo: no. Dijo: por favor, ahorita es cuando más lo necesito. No me cuelgue. Hábleme de Dios. ¿Te acuerdas lo que yo le he dicho a usted muchas veces? Que la gente de afuera tiene más hambre muchas veces que la gente de adentro. Entonces usted la pescó a ella y usted la pescó a ella. ¿Y a usted quién la pescó? A mí me pescó Esperancita. Esperancita. Ahora, ¿usted conocía a Esperancita? ¿Tú conocías a Esperancita? No. Hoy, ¿cómo? Hoy la conocieron. Pues les cuento que usted está aquí porque ella la trajo a ella, y ella la trajo a usted, y ella la trajo a usted. Vamos por aquí. ¿Tu nombre es? Nayeli. ¿Quién te pescó? ¿Quién te trajo? Mis papás. Mis papás. ¿Fue invitación o obligación? Invitación. Wow. ¿Y cómo se llama usted? Yolanda. ¿Y usted? Reinaldo. ¿Y a ustedes quién los pescó? Jorge. ¿Y Jorge conocía a Nayeli? No. ¿Cuándo se conocieron? Hoy también se conocieron. Mira. Y a usted lo pescó una mujer que hoy está en el cielo con la presencia del Señor. Areli. Le insistió. Y Areli ya no está hoy. Pero mire el legado. No, eso merece un aplauso más fuerte para el Señor. Ahora, gracias muchachos. Gracias. Pueden volver a sus lugares. Solo quería usarlos para esta ilustración. ¿Cuánto les ha bendecido esta ilustración bonita? Sigan. Gracias. Quédate tú. El asunto es que hay unas sillas vacías que están detrás de ti, esperando que tú los pesques. Hoy estamos agradecidos porque lo que pasó aquí, pero muchos de nosotros, no tú, mi hija, muchos de nosotros estancamos el proceso. Ahí, levante las manos, ore, aleluya, amén, sí. Y haga así, llénese. Y necesito 3 personas, rápido. Yo sé que me alargué un poquito, pero es que esto es súper importante. Gracias, Amy. Ven, Angel, siéntate aquí. Ven. David, venga. Manny, ayúdame. Tú, mi hija, ven, ayúdame. No importa, ven. Párense acá y hagan una fila india hacia allá. Venga, hija. ¿Alguien se quiere unir? Entonces, ¿qué hace sentado? Véngase pues. ¿Alguien se quiere unir? Oh, Padre, ¿alguien se quiere unir? Doy 10 segundos. ¿Alguien se quiere unir? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Adelgace, varón, eso, bien. Muchos de nosotros, para ti, mía, no nos ha caído el 20 de que detrás de nosotros hay mucha gente que está esperando el mensaje de Cristo. Yo hace 8 días les prediqué y les dije que el evangelio más poderoso no es un megáfono en una esquina, sino es el 1 a 1.
Y cuando ella lo pesca, eso se vuelve contagioso. Pero me da tristeza en el corazón que muchos de nosotros cortamos el proceso. Haz con otros lo que Dios hizo contigo. Y yo declaro, ponte de pie, que en este año Dios te va a usar para que muchos, porque lo que un día fue Lidia, esa vendedora de púrpura, una muchacha que fue libre, un carcelero que se convirtió con él y toda su familia, se regó a toda Europa, Inglaterra, América, Estados Unidos, y hoy Grace Español está reunido aquí con un remanente de salvos por lo que Dios empezó a hacer con una mujer vendedora de púrpura. Ese aplauso, déselo más fuerte. Gracias, muchachos, gracias.